Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos en esta velita y decíamos que depende de cómo cerrara esta vela, si cerraba con fuerza alcista, lo más probable es que fuera nuevamente a chocar contra esta resistencia, pero que si cerraba en una vela doji, lo más probable era que volviese a la zona de soporte. Fijaros que finalmente cerró con una vela fuerte verde que finalmente nos llevó hasta la resistencia que tenemos marcada desde mediados de este rango. Fijaros que la ha respetado nuevamente a la perfección con dos velas con mucha absorción bajista. Ahora bien, ¿qué es lo que Bitcoin en la temporalidad de 4 horas nos muestra a partir de ahora? Fijaros que la vela de la actualidad, si cierra tal que así, cerraría con una gran absorción bajista, al igual que estas dos velas de aquí arriba. Y además tenemos un nuevo espacio de caída que fijaros que se culmina a mediados del 13 de agosto. Por lo que, ¿qué es lo más probable que veamos en las próximas horas en Bitcoin? Pues al tener un espacio de caída, al tener velas con absorción bajista, como también la que tenemos en la actualidad, lo más probable es que vayamos a buscar nuevamente esta zona como mínimo. Y para verlo más claro, vamos a reducir la temporalidad a la temporalidad de 1 hora. ¿Qué es lo que nos encontramos? Fijaros, la temporalidad de 1 hora ha respetado a la perfección las resistencias del CCI, que es el indicador que nos permite calcular los espacios alcistas y bajistas. Fijaros que actualmente ha chocado contra la resistencia del CCI, del RSI y también del precio, y ha generado esta vela de rechazo, por lo que tenemos este espacio de caída que fijaros que es muy parecido al de 4 horas, que se agota aproximadamente el día 13 de agosto, y con este espacio de caída Bitcoin lo más probable es que intente ir a buscar estas zonas de liquidez. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. En el último vídeo comentábamos en esta zona que el CCI nos mostraba que quería tener una alza, ya que nos estaba marcando el segundo punto, incluso con una pequeña divergencia alcista, que nos permitía marcar el espacio alcista. Pero nosotros dijimos que en esta ocasión no nos teníamos que fiar al completo del CCI, ya que teníamos esta fuerte resistencia que además tenía una relación con el RSI, ya que también tenía una fuerte resistencia en esta zona. Y fijaros que la ha respetado a la perfección con estas dos velas con absorción bajista, y con esta última vela roja, fijaros que en el CCI se ha marcado un pico con el cual podemos trazar una resistencia. Y ahora fijaros que nos encontramos en una zona de indecisión, en la cual, en cuanto Bitcoin rompa o bien la resistencia o el soporte, veremos un movimiento fuerte hacia ese lugar. ¿Hacia dónde creemos nosotros que es más probable que se dirija el movimiento? Pues la temporalidad diaria se encuentra más bajista que alcista. ¿Por qué? Porque si vemos, nos encontramos con esta fuerte resistencia que comentamos en los últimos vídeos, con varias velas de absorción bajista, y fijaros también que nos encontramos en la resistencia tanto del RSI como del CCI. Y aparte, fijaros que el movimiento alcista, si rompiera la resistencia, sería de aproximadamente unos 10 días, es decir, un espacio corto para lo que es la temporalidad diaria. En cambio, si rompiera el soporte, fijaros que tendríamos más de 20 días de espacio de caída, es decir, el escenario bajista tiene más fuerza en el diario. ¿Qué soportes son los que deberíamos de estar atentos? Pues el primer soporte son los $28.000. Fijaros que es un soporte que en el pasado ha servido como resistencia y también como soporte en varias ocasiones. Pero nosotros buscaríamos compras en cuanto se le agotara el espacio bajista, por lo que
no estaríamos buscando soportes hasta que se le agotara el espacio bajista. Como por ejemplo en todas estas ocasiones. Fijaros, así es como funciona nuestra estrategia. Tenemos un espacio bajista con la resistencia del indicador y en cuanto genera una divergencia alcista o un segundo punto y culmina el espacio, buscamos una compra. Fijaros que culmina el espacio bajista en esta zona y a partir de ahí Bitcoin tiene un impulso al alza hasta que se le agota el espacio alcista y tiene un impulso bajista. En esta ocasión, fijaros que también se le culminó el espacio bajista en esta zona, no tenía más espacio para continuar cayendo y por ende, fijaros que tuvo una alza. Y posteriormente de esta alza tuvo un espacio alcista que culminó en esta zona, fijaros que culminó en el punto más alto y a partir de ahí inicia el movimiento bajista. Entonces nosotros buscaremos compras en cuanto rompa el soporte y busque culminar el espacio bajista. Y para culminar con el vídeo vamos a ver el análisis más importante, el de la temporalidad semanal. ¿Qué es lo que nos encontramos en dicha temporalidad? Nos encontramos con varias velas muy cortas, cerradas por debajo de varias resistencias, por lo que están respetando todas las resistencias. Nos encontramos con un patrón de cuña ascendente y nos encontramos con patrones de divergencias bajistas en todos los indicadores. ¿Por qué? Porque tenemos en Bitcoin puntos más altos que los anteriores y en cambio en los indicadores, que son los que nos muestran la realidad, en la mayoría de ocasiones nos marcan que hay puntos más bajos, por lo que hay divergencias bajistas. Si vamos al pasado y vemos qué es lo que ocurre cada vez que hay divergencias bajistas, podemos observar que, por ejemplo, en esta ocasión teníamos un punto más alto en esta zona y en esta zona ya era un punto más bajo en el indicador, pero en cambio en el precio era un punto más alto, por lo que ya había una divergencia bajista. Y si vemos que además se le estaba culminando el espacio alcista, el resultado es una caída. En esta ocasión también había varias divergencias bajistas, como en la actualidad. Al haber varias divergencias bajistas y culminar el espacio bajista, Bitcoin tuvo un desarrollo bajista. Entonces, el escenario con mayor probabilidad en la temporalidad semanal nos dice que es bajista. Y entonces, ¿cuáles son los soportes más importantes a la hora de acumular Bitcoin para el próximo halving? Pues bien, como mínimo, el primer soporte serían los $27.000. El siguiente soporte, este es muy importante porque podría ser un punto de inflexión para que Bitcoin tenga nuevamente alzas fuertes o bien para que Bitcoin tenga una alza para tener una última caída. El soporte de los $22.300 es muy importante. Esto ya lo iremos viendo a medida que se desarrolle Bitcoin, porque si tiene una ruptura fuerte de esta zona de soporte en la que nos encontramos, que aún no hemos roto, por lo que aún no podemos confirmar esta caída, pero en caso de que la confirmara, podríamos tener esta línea de resistencia que nos permitiese calcular el espacio bajista. Entonces, lo que nosotros haríamos es esperar a que se agotase este espacio bajista y en la mejor zona, en la zona en la que se culmina el espacio bajista y en la zona de soporte en la que se encuentre, nosotros buscaremos las mejores zonas de compra, ya sea bien o en esta zona o en esta zona o en esta zona. La zona más probable sería este rango de precio. No veo que lo más posible sea nuevos mínimos, eso no lo veo muy probable. Fijaros qué es lo que ocurre cada vez que se culmina el espacio bajista en la temporalidad semanal. Fijaros, en esta zona se culmina el espacio bajista, nos encontramos en un soporte y posteriormente se desarrolla el movimiento alcista. En esta ocasión nos rompe el espacio bajista, tiene una alza considerable, pero la caída siguiente es para confirmar
la anterior resistencia como soporte. Fijaros que lo respeta a la perfección y a partir de ahí tenemos este movimiento alcista que estamos a punto de culminar. Entonces, lo dicho, el escenario más probable es el bajista, pero siempre hay que tener un plan B por si el escenario más probable no es el que ocurre. ¿Por qué? Porque en caso de que Bitcoin rompiese los $32.000, sería muy probable un movimiento fuerte hasta los $40.000. Pero esto no es lo más probable, como ya hemos dicho. Lo más probable es que Bitcoin, al tener todas estas divergencias bajistas, todos estos patrones con probabilidad bajista, estar por debajo de todas estas resistencias, lo más probable es que Bitcoin en las próximas semanas y meses tenga un desarrollo bajista para utilizar este espacio bajista y nosotros buscaremos las mejores zonas de compra en cuanto se agote este espacio bajista. Y ahora vamos a hacer una breve conclusión uniendo todos los análisis. Las temporalidades cortas como la de 4 horas y la de 1 hora nos dicen que lo más probable es que vayamos a buscar zonas más bajas porque tenemos un espacio bajista y varias velas de absorción bajista, por lo que puede que vayamos a buscar zonas de liquidez más bajas. En cuanto a la temporalidad diaria, estamos a la espera de una ruptura o bien del soporte del espacio alcista o bien de la resistencia, por lo que Bitcoin tendría un corto espacio alcista, pero en caso de romper el soporte tendría un largo espacio bajista. Y entonces lo que podríamos esperar es que si Bitcoin rompe el soporte, finalmente romperíamos el soporte de la temporalidad semanal para de esta manera confirmar la caída fuerte en la temporalidad semanal que estamos esperando.